Bien, sin más preámbulos, entonces comenzamos con los periodos del desarrollo humano. La vida prenatal, ¿no? La vida intrauterina, chicos, se divide en 3 periodos, ¿ya? Es lo que deben recordarse siempre, ¿ya? Y lo van a aplicar también en lo que viene a ser más adelante cuando lleven la parte de obstetricia, ¿no? Entonces, el primer periodo comprende las 2 primeras semanas, ¿ya? Es el llamado periodo preembrionario. También recibe el nombre de periodo ovular, ¿ya? O periodo preembrionario. Es las primeras 2 semanas, ¿ya? Entonces acá incluye pues este proceso que dura 24 horas aproximadamente, ¿no? Y se desarrolla en el tercio externo de la trompa de falopio, en la ampolla, ¿ya? En la ampolla, en el tercio externo de la trompa, conocido con el nombre de fecundación, ¿ya? Entonces la fecundación también le llaman pues concepción, fertilización, son sinónimos. Es la fusión de los gametos, ¿no? Es la unión de los gametos, el gameto femenino, que es el ovocito maduro, y el gameto masculino, que es el espermatozoide, ¿no? Entonces recuerden que esta fecundación lo que tiene como objetivo es restaurar la carga genética, porque los gametos son haploides. Recuerden que el ovocito, el espermatozoide son haploides, y cuando se produce la fecundación, se restaura la carga genética a una célula diploide que se conoce con el nombre de huevo o cigoto, ¿no? Entonces acá se forma el huevo o cigoto, producto de la fusión de los pronúcleos. Luego este huevo cigoto empieza una intensa mitosis, ¿correcto? Acá hay una intensa división celular, ¿ya? Una intensa mitosis. Entonces esta célula empieza a duplicarse y así sucesivamente hasta que llega a alcanzar 16 a 32 células, que es lo que se conoce con el nombre de mórula, ¿correcto? Mórula, ¿ya? Entonces del huevo cigoto lo que continúa es mórula, ¿no? Luego un proceso llamado blástula, ¿ya? Blástula o blastocisto, ¿ya? Que es el periodo en el cual se va a implantar. Recuerden que en periodo de blastocisto se implanta en el fondo uterino. Y luego viene gástrula, ¿correcto? Gástrula. Este periodo de gástrula es muy importante porque en este periodo de gástrula se van a formar 3 láminas germinativas que ustedes ya las conocen, que viene a ser el endodermo, el mesodermo y el ectodermo, a partir de la cual van a derivar todos los tejidos y todos los órganos, ¿ya? Entonces estas primeras 2 semanas es eso, una intensa mitosis. El huevo cigoto pasa a mórula, mórula, blastocisto, obviamente se está migrando por la trompa de falopio. El blastocisto se implanta en el útero y luego pasa al periodo de gástrula, donde se forman las 3 láminas germinativas. Y luego viene el siguiente periodo. El siguiente periodo comprende de las 3 a las 8 semanas. Es el periodo conocido con el nombre de periodo embrionario. Este es el periodo embrionario, ¿correcto? Entonces el periodo embrionario comprende de la 3ª a la 8ª semana. Entonces acá ya tenemos embrión, pues, ¿no? El periodo embrionario. Entonces esas 3 láminas germinativas, que era el ectodermo, mesodermo, endodermo, van a empezar a desarrollar los órganos, los tejidos, los sistemas. Por eso este es el periodo de diferenciación. Diferenciación, periodo de morfogénesis, periodo de organogénesis, periodo de histogénesis. Te pueden decir así de varias maneras, ¿no? O sea, formación de órganos, formación de tejidos, formación de sistemas. Es el periodo de diferenciación. Entonces, esas capas, que es el endodermo, por ejemplo, va a formar la mucosa respiratoria, la mucosa intestinal. El mesodermo forma el tejido muscular, el tejido conectivo. El ectodermo superficial forma la piel y sus anexos, ¿no? Forma el ectodermo, el neuroectodermo forma lo que viene a ser el sistema nervioso, ¿no? Y así. Entonces el periodo embrionario es el periodo de diferenciación, ¿ya?
Muy bien. Y luego finalmente llega el periodo fetal. El periodo fetal comprende de la semana 9 a la semana 38. ¿Ya? Ese es el llamado periodo fetal. Entonces, en este periodo fetal, ¿qué vamos a describir? El periodo fetal es un periodo de maduración funcional. Maduración. Los tejidos, los sistemas, los órganos maduran. Y el bebito, como ven, ¿no? El feto empieza a ganar talla, que es lo primero que gana, sobre todo en el segundo trimestre del embarazo, y peso, sobre todo en el tercer trimestre del embarazo. Miren que primero gana talla y al final gana peso. O sea, este es el periodo de maduración, periodo de crecimiento fetal, ¿correcto? Crecimiento fetal. Ya está. Entonces, ese es el concepto que deben acordarse de esta diapositiva, que hay 3 periodos del desarrollo. El periodo preembrionario, de alta división celular, el periodo embrionario, que es el periodo de diferenciación, periodo de organogénesis, y el periodo luego fetal, que es un periodo de maduración, periodo de crecimiento. ¿Estamos? Entonces siempre hay que fijar los conceptos más importantes. Recuerden que la medicina es muy amplia. Vamos a tener que resumir y acordarnos los conceptos más importantes. Ya está. Entonces de esa manera se va a desarrollar los periodos del desarrollo. Ya conforme vayamos avanzando las clases, vamos a ver que en cada periodo hay características específicas, especiales. ¿Ya? Muy bien. Doctor, ¿y qué importancia tiene esto? Siempre hay que asociarlo a la parte clínica, ¿no? Porque eso es lo que lo hace interesante. Es interesante entonces recordar los periodos del desarrollo y acordarte que este periodo de diferenciación, que es el periodo, ¿no es cierto?, embrionario, que comprende de la 3ª a la 8ª semana, que es el periodo de organogénesis, histogénesis, morfogénesis, es el periodo más crítico para la inducción de anomalías congénitas, para la inducción de defectos congénitos. O sea, este es el periodo más sensible para los defectos congénitos. Por eso es acordarse. ¿Por qué? Porque es el periodo de diferenciación. Recuerden que ahí se están formando los tejidos, los órganos, los sistemas. Entonces, cualquier noxa, cualquier injuria, ¿no es cierto? Una noxa, una injuria, bueno, son sinónimos, sea internos o externos, ¿no? Pueden ser infecciones, etcétera, fármacos que puede consumir una gestante. En este periodo es crítico porque va a ser muy riesgoso debido a la alta inducción de defectos congénitos, ¿ya? Por eso se dice que el primer trimestre del embarazo es un periodo crítico, es un periodo en el cual se debería evitar cualquier consumo de sustancias, fármacos, etcétera, porque es el periodo más crítico, es el periodo más sensible a los defectos congénitos. Ahora, por ahí alguien se preguntará, doctor, ¿y qué son las anomalías congénitas, no? Los defectos o anomalías congénitas se clasifican en defectos morfológicos, o sea, estructurales, anatómicos, y defectos cromosómicos, ¿correcto? Definitivamente los morfológicos son más frecuentes, ¿ya? Son más frecuentes que las anomalías cromosómicas, ¿ya? Son 2 tipos de defectos congénitos, los morfológicos o anatómicos, y luego están los cromosómicos o genéticos. Y tú te vas a acordar de estos morfológicos anatómicos porque uno de ellos, ¿quiénes son? Las malformaciones congénitas. Malformaciones congénitas. Por ejemplo, en un recién nacido, la malformación congénita más frecuente son las cardiopatías congénitas, son los defectos morfológicos más frecuentes, ¿no? Por ahí vas a escuchar ya la comunicación interventricular, que es la cardiopatía congénita más frecuente y por ende el defecto morfológico más frecuente, porque estamos diciendo que las cardiopatías congénitas son las malformaciones más frecuentes y así defectos de tubo neural como una anencefalia,
¿correcto? Una espina bífida, son defectos de tubo neural, también son malformaciones, ¿no? Una atresia duodenal, una agenesia renal. Entonces, todos esos que son defectos anatómicos, por eso se llaman malformaciones congénitas. Y esas se producen acá, cuando hay una noxa, una injuria, ¿no? Por ejemplo, si alguien me pregunta, doctor, los defectos de tubo neural, por ahí que han escuchado, ¿no? La anencefalia, la espina bífida, si ustedes se acuerdan, estos defectos de tubo neural muchas veces se producen por el consumo de fármacos, ¿ya? Sobre todo los anticonvulsivantes, ¿ya? Y saben qué anticonvulsivante es el que está más asociado, el valproato. Mucho cuidado, una gestante si tiene epilepsia debería continuar su tratamiento, ya chicos, pero no consumir valproato. Deberían cambiar por otro anticonvulsivante, porque el valproato es el que más está asociado a defectos de tubo neural, ¿ya? Muy bien. Y así podríamos mencionar más ejemplos. Por ejemplo, la talidomida está relacionado a defectos de las extremidades, la famosa focomelia, ¿no? Cuando hay alteración del desarrollo de los miembros, ¿ya? La talidomida. Y así. Y luego tenemos las anomalías cromosómicas, ¿no? Entonces, las anomalías cromosómicas están pues las alteraciones en los cromosomas, como por ejemplo las trisomías, las monosomías, ¿no? Por ejemplo, una trisomía bien conocida por ustedes es la trisomía del par 21, ¿no? Que dicho sea de paso es la anomalía cromosómica más frecuente, el famoso síndrome de Down. Pero también tenemos otras trisomías que más adelante vamos a ir viendo, ¿correcto? Ya está. Entonces, todos esos agentes farmacológicos, tóxicos, ¿no? También pueden ser radiaciones, benceno, etcétera, ¿no? Fármacos tóxicos, infecciones, radiaciones, todas esas noxas, chicos, causan pues malformaciones, anomalías cromosómicas. Entonces hay una ciencia que se encarga de estudiar eso, ¿no es cierto?, que es la teratogénesis, ¿no? La teratogénesis, justamente las noxas o injurias, ya sean internas o externas, que pueden afectar al desarrollo normal del embrión y causar estas anomalías congénitas. ¿Estamos? Ya está. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esta diapositiva, chicos? Que el periodo más crítico para el riesgo de anomalías congénitas es el periodo embrionario, ese periodo de diferenciación que habíamos mencionado. Entonces eso en la clínica, recuérdense, en la gestante, en el primer trimestre, ¿no? Mucho cuidado, ¿ya? Son muy poquitos los fármacos o suplementos nutricionales que empleamos en el primer trimestre. Por ejemplo, podemos dar folato, ¿no? Para prevenir justamente los defectos de tubo neural, ¿no? Se utiliza folato en el primer trimestre, la vitamina B9, para evitar los defectos de tubo neural. Pero son muy contaditos los fármacos, ¿ya? Es mejor no utilizar, ¿no? Cuando ustedes les preguntan, en el primer trimestre es mejor no utilizar fármacos o sustancias porque es el periodo más crítico del desarrollo. Seguimos con aplicación clínica. Entonces, recuerden que en este proceso que vamos a ver de desarrollo, ¿no es cierto?, proceso de desarrollo del ser humano, también se pueden producir, ¿no es cierto?, ciertos tumores, ¿ya? Bueno, esto lo vamos a ver más adelante. A ver, esto de acá. Miren, esto de acá. Esta lámina es para que recuerden justamente esas malformaciones o defectos anatómicos. De los defectos anatómicos, entonces recuérdense, mucho cuidado. Cuando hablo de defectos o anomalías congénitas, recuerden que tenemos dos tipos. Las morfológicas, ¿no? O sea, las anatómicas, y las cromosómicas, ¿verdad? Ya está. Siempre hay que hablar con propiedad. Y los defectos anatómicos son más